Y le voy a pedir que abra su Biblia en Marcos capítulo 1 y vamos a leer únicamente 2 versículos, que es el 12 y el 13 para empezar. Vamos a leer otros más, pero la base del mensaje está en Marcos 1, 12 y 13. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor: enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Gracias, Señor Jesús, porque tú fuiste probado en todo. Y gracias, Señor, porque en este pasaje tú nos enseñas cosas especiales, maravillosas, profundas, acerca de cómo, como creyentes en ti, como cristianos, podemos enfrentar la vida, podemos enfrentar la tentación. Gracias, Dios, que los dichos de mi boca sean agradables, que la meditación de mi corazón te honre, y que los oídos y ojos de cada uno de mis hermanos estén atentos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Se conoce a este pasaje como las tentaciones de Jesús. Ahora la pregunta aquí obligada, creo yo, es: ¿qué objetivo tienen las tentaciones de Jesús? ¿Qué nos enseñan o qué nos demuestran las tentaciones de Jesús? Bueno, quizás otra pregunta con la que quiero introducir. Ustedes vieron que el pasaje es muy sencillo, pero vamos a referirnos después al mismo pasaje en Mateo 4, pero no en este momento, dentro de un ratito. Es por qué Jesús fue al desierto y qué encontró en el desierto. Si usted notó lo que leímos, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es vital que lo entendamos, que lo leamos, que lo capturemos bien. Fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. No fue Satanás, no fue que él le gustaba ir al desierto, tampoco él iba huyendo de Satanás porque Satanás lo estaba tentando, sino que fue dirigido al desierto por el Espíritu Santo de Dios. Esto que nos quede muy claro. Tampoco, o más bien el objetivo de por qué él fue al desierto también está claro en el pasaje, porque dice: el Espíritu le llevó a Jesús al desierto y allí fue puesto a prueba por Satanás por 40 días. Jesús acababa de ser bautizado, ¿se acuerdan? Eso es lo que vimos antes, también en el desierto del Jordán, a la orilla del río Jordán. Después de eso fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y el objetivo principal de que fuera al desierto no era solamente que ayunara y se preparara por 40 días, sino era que fuera tentado por Satanás. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo es posible que el objetivo de que Jesús fuera al desierto era que fuera tentado por Satanás? Pues sí, eso es lo que la Biblia dice, y vamos a ir entendiendo el porqué de esto. El objetivo de Dios entonces era llevarlo allí y demostrar que Jesús había sido probado en todo y no pecó. Así lo dice Hebreos 4:15. Si usted me acompaña a leerlo en Hebreos 4:15, que lo leímos al principio del culto hoy, del servicio, leímos esos 3 versículos, pero leamos solo el 15 que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Fue tentado en otras ocasiones, pero la tradicional o la culminante o las tentaciones ícono de la Biblia acerca de Jesús son estas 3 que el Señor pasó en el desierto, llevado allí por el Espíritu Santo de Dios. Si usted se da cuenta también, dice fue llevado. Ese verbo llevado, o fue sacado, o fue conducido al desierto, lo podemos traducir desde el original como impelido. O sea, fue
impelido por el Espíritu Santo, fue empujado por el Espíritu Santo a ir al desierto. La otra cosa importante es que estuvo ahí 40 días y el pasaje dice que fue tentado por 40 días. No lo dice así en Mateo ni en Lucas. En Mateo y en Lucas dice que ayunó por 40 días y que fue al final del ayuno tentado. Sin embargo, acá en Marcos dice que fue tentado en los 40 días y también dice los participantes o los actores de toda la escena. Y yo quiero que usted conmigo nos metamos en la escena. La escena es el desierto. En el desierto no hay nada, pero dice ahí que así había algo. Habían fieras, habían ángeles, estaba Satanás y estaba Jesús. Entonces sí había algo, ¿verdad? Estaba en el desierto no solo, me faltó uno, que es el más importante, ahorita se lo digo. Estaba Jesús, dice que habían fieras. Investigando un poquito en ese tiempo de Jesús, en el desierto de Israel habían algunos tipos de fieras no tan, bueno, sí son fieras, pero no tan fieras, ¿verdad? O sea, eran fieras como los chacales, como las hienas, como perros, no de la calle, sino perros, ¿cómo se llama esto? Como coyotes, ese tipo de fieras. Se cree que para el tiempo de Jesús ya no habían leones. Sí habían leones en el tiempo de Elías, por ejemplo, en el tiempo antiguo, en ese desierto habían leones y fieras más grandes. En el tiempo de Jesús se cree que ya no habían muchas, o ya no habían, pero sí habían ese tipo de fieras y ahí estaban. Pero dice que ángeles le servían. Entonces también habían ángeles, seres celestiales creados por Dios, ahí con Jesús sirviéndole. Y también estaba Satanás tentándole. Y Satanás también es un ángel de Dios, solo que caído, un ángel de Dios caído. O sea, también es una creación de Dios. Y estaba con él, que fue el que se me pasó y es el más importante, el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios fue el que lo llevó al desierto. Pero no lo llevó y lo dejó ahí, ahí mira qué haces, ahí nos vemos. No, se quedó con él. Ustedes dirán, bueno, pero no son lo mismo. Sí son lo mismo, pero también tienen funciones importantes cada uno de ellos. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces mire el escenario. El escenario era lúgubre, gris, no se pintaba algo tan bonito. Jesús estaba ayunando, estaba orando. Al igual que Moisés, al igual que Elías, que antes de empezar su ministerio, ellos también salieron al desierto y estuvieron preparándose para ese ministerio. Jesús también se estaba preparando, pero el Espíritu lo llevó al desierto porque había un propósito y era que él fuera tentado. Ahora, y que él soportara esa tentación. Estaba el ángel caído tentándolo. Estaban los ángeles de Dios sirviéndole, estaban las fieras aullando y estaba el Espíritu Santo de Dios en él y sobre él. ¿Se acuerda que cuando vimos el bautismo, el Espíritu Santo de Dios descendió como en forma de paloma sobre él? Y desde entonces él pudo decir: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Se acuerda? Entonces Jesús no estaba solo, pero lo interesante es que el que lo tentaba y el que lo servía y los que aullaban eran su propia creación. Eso es interesante. Eso es interesantísimo que lo anotemos, que lo notemos, que lo tengamos en la mente. Ahora, lo profundo en la enseñanza que está atrás de estas tentaciones de Jesús, y de último vamos a abordar en sí las tentaciones, es que la tentación acá, hermanos, la tentación en la Biblia puede ser de dos maneras, de dos formas, y lo vamos a ver con algunos versículos bíblicos. Primero, la tentación puede someternos a prueba para fortalecer nuestra fe. Es el tipo de tentación que se llama prueba, que sí es dada por Dios porque es para fortalecer nuestra fe. Pero está también la tentación que procura producir pecado, que esa viene de Satanás. Y esa era a la que Jesús estaba sometiendo, aunque no necesariamente, porque también Jesús iba a demostrar algo en las respuestas a las tentaciones de Jesús, y eso lo vamos a ver más adelante en un momento. Ahora, Dios dice, la Biblia, y lo vamos a leer ahorita en Santiago 1:13, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Es lo que dice Santiago 1:13. Si me acompaña, lo leemos, porque a veces yo he escuchado expresiones un poco raras en ese sentido. Ahorita se las voy a comentar, pero Santiago 1:13 lo leo, que dice: cuando alguien sea tentado,
no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Cuando es una tentación para caer en un pecado, para producir pecado, nosotros no podemos decir que es Dios el que me tentó. Entonces le digo porque he oído expresiones, es que fíjate que yo iba pasando por ahí y entonces se me presentó una tentación y tuve que robarme el pisto, mano. Y Dios permitió, ¿cómo? Bueno, tal vez hay una permisión, pero Dios no nos tienta para pecar, no nos tienta para ser ladrones, no nos tienta para caer en pecado, porque es al contrario. Dios lo que no quiere es que pequemos. Dios de lo que nos ha salvado es del pecado, para eso vino Cristo. Entonces por eso es clara la Biblia donde dice que el pecado o la tentación no viene de Dios, ni de Dios puede ser tentado por el mal. Ahora, la prueba, la que produce paciencia, la que produce fe, una típica que le quiero recordar es la de Abraham, Génesis 22, 1 y 2. Y lo dice claramente, como que ahí está. Se había ahogado el micrófono, pero ya salió. Después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. ¿Quién lo puso a prueba? Dios. Y lo puso a prueba. Y lo llamó Abraham. Y respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Dios estaba poniendo a prueba a Abraham para ver cómo estaba su corazón. Estaba chequeando su corazón, estaba haciéndole un electrocardiograma, estaba viendo dónde estaba realmente su corazón. Su único hijo, hijo de la promesa, ahora Dios se lo pide como un holocausto, como una ofrenda, y le dice: ve y ahí vas a ofrecérmelo. Pero ahí fue Dios, y esa prueba produjo otra cosa muy interesante. Por eso Dios le llamó después a Abraham amigo, y que le creyó a él y le fue contado por justicia. La prueba tiene promesa en sí mismo, hermanos, porque la prueba, según la Biblia en 1 Corintios 10:13, trae en sí misma una respuesta, una salida. La prueba producida por Dios. Entonces leamos 1 Corintios, ¿qué le dije? 10:13, ¿verdad? 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Entonces hay una promesa. Cuando hay prueba, cuando hay tentación, juntamente con la prueba viene la salida, viene la puerta por la cual podemos salir de esa prueba. Y también dice la palabra que no nos ha dado Dios, o no va a permitir Dios, una prueba más allá de lo que podamos soportar. Así es que cuando estemos en prueba, cuando estemos en tribulación, cuando estemos con angustia, cuando estemos con preguntas, hermanos, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no digamos: Señor, ¿hasta cuándo solo a mí me pasa eso? Señor, no me respondes, porque Dios dice que juntamente con la prueba hay salida. Y tampoco podemos decir: Señor, ya no aguanto, mejor llévame contigo, quítame la vida, porque dice la Biblia que sí lo podemos aguantar. ¿Cuántos están aquí? El aplauso para el Señor debe ser un poquito más, con más expresión, con más gratitud para nuestro Dios. Gracias, Señor. Y esa prueba, hermanos, la prueba que viene de Dios, según 2 Corintios 13:5, produce en nosotros un crecimiento. Leamos 2 Corintios 13:5, por favor. 13:5 de 2 Corintios dice así: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes, a menos que no hayan pasado la prueba? Entonces nuestra fe es probada, nuestra paciencia es probada, nuestra confianza muchas veces es probada por Dios. Y no solo es probada en un sentido egoísta de decir: ya vas a caer y no de plano no vas a aguantar, sino es en el sentido de que si no estamos preparados, el Señor nos ayuda y nos va a ayudar a acrecentar esa fe, esa confianza en Él, para entonces pasar la prueba. Dice Santiago, ya leímos Santiago, pero ahora vamos a leer el capítulo 1, versículos 2 y 3. Si me acompaña, Santiago capítulo
1, 2 y 3 dice, no, perdón, es el 2. A ver. Sí, es Santiago 1. Que pasa es que estoy viendo en Hebreos usted. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas ¿qué? Pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Entonces, ¿cómo nos debemos de sentir cuando hay pruebas? ¿Cómo? Entonces, cuando no hay pruebas, debemos estar un poquito tristes, ¿va? Preocupados porque no hay pruebas. Pero el Señor nos está diciendo, cuando hayan pruebas en su vida, sepan que es para que haya paciencia, para que haya un fruto, un producto de esa prueba. Y esa es la prueba que viene de Dios. Esa es la prueba que incrementa nuestra fe. Esa es la prueba que Dios hace y permite, y que como Abraham le dice, incluso, ¿me vas a dar a tu hijo? A otros les ha pedido la casa, a otros el ministerio, a otros el dinero, a otros el renunciar a ciertas cosas. Pero Él está probándonos, y una parte que nos prueba muy fuerte también es en la parte de la plata, ¿verdad? Cuando se trata de dar. Por eso hoy nos vamos a asegurar que los que se bauticen con toda billetera. Aleluya. Porque algunos sacan la billetera. Yo sí me la voy a sacar, pero porque se me moja hoy, no por otra cosa. Bueno, no olvidemos entonces, hermanos, esto y lo que Jesús está enfrentando. Volviendo al pasaje de Marcos, lo que Jesús está enfrentando es una tentación directa de Satanás, porque dice claramente el versículo que leímos en Marcos, dice, y Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Ahora, Satanás quería que Jesús se le incrementara la fe, ¿no, verdad? Lo que quería Satanás es que Jesús cayera en sus redes, en sus mentiras, en sus engaños, en su tentación, para que entonces se bloqueara, se interrumpiera el plan de Dios en la vida a través de la vida de Jesús, y que entonces cayera en pecado, cayera en esa mentira. Entonces Jesús fue probado. Si Santiago dice que Dios no puede ser tentado, la parte de Jesús que estaba siendo tentada no era la divina, no era la de Dios, era la humana. Jesús estaba siendo tentado en su lado humano, porque recuerde, mi hermano, que en Jesús hay dos naturalezas al mismo tiempo. Eso es algo que es difícil de entender, pero así es: la naturaleza humana, 100% hombre, y la naturaleza divina, 100% Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo también es el Hijo del hombre, es hombre 100%. Entonces esa parte humana era la que Satanás estaba apelando y iba a tentar a Jesús en esa parte humana. En otras palabras, estaba tentando al Cristo, al Jesús humano. En otras palabras, como a nosotros nos tienta igualmente. ¿Me está siguiendo aquí? Entonces la identificación de Jesús con nosotros a través de las tentaciones es superlativo, es grande, es maravilloso. Tenemos que ponerle atención a cómo Jesús manejó, a cómo Jesús enfrentó la tentación, porque es el Jesús hombre. Y primera cosa, de una vez le digo, para que vayamos adelantando, es que Jesús enfrentó las tentaciones de Satanás a su lado humano, no solo, sino con el Espíritu Santo de Dios. Primera cosa, clave, básica que tenemos que entender. Ahora, la participación del Espíritu Santo entonces para fortalecer a Jesús es clave. Lo fortaleció en su humanidad, en su cuerpo, en su fisiología, en su humanismo. Demuestra que Cristo, lleno del Espíritu Santo, pudo resistir las tentaciones y los embates del mal. Estas tentaciones, hermanos, también nos enseñan y nos demuestran otra cosa. Nos demuestran el poder y la autoridad de Jesucristo sobre la tentación, sobre el pecado y sobre el tentador. Porque también de una vez le adelanto el final de la lica de hoy: el tentador salió por un tubo ante esas tentaciones. Se tuvo que ir corriendo. El que salió huyendo fue Satanás, porque Jesús lo venció. A trompadas no, a sombrerazos tampoco, pero sí lo venció
con su palabra y con su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue el abordaje y la esencia de esas tentaciones? Ahora sí vayamos a Mateo capítulo 4, porque ahí está con una descripción un poquito más desmenuzada del asunto. Y si me acompaña a leer el pasaje, dice Mateo 4:1: luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Lo mismo que dice Marcos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién de aquí no tiene hambre después de comer su tiempo de comida? Cuando tenemos ayuno acá en la iglesia, hay gente que me dice: pastor, pero yo solo una comida aguanto. No me pida que ayune todo el día, porque yo una aguanto. Y es el desayuno y después de una gran cena a las 11 de la noche, 11:30, para que quede más cerca del otro día, ¿va? Y a las 12 del mediodía ya está, ya se termina el ayuno ya. Jesús tenía 40 días y noches de no comer. Y por ahí lo ataca Satanás. El tentador se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, entonces, abordemos o veamos cómo Jesús la enfrenta. Primero, recuerde, por favor, que no se le olvide, en todo momento el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús. Segunda cosa que yo quiero que usted note es: Jesús no empezó a combatir la tentación con argumentos humanos. No empezó a combatir la tentación con: es que a mí me parece, Satanás, que estás equivocado. Y no empezó a argumentar, no empezó a decir: es que sabes que esas piedras no son poma, son piedras duras y está difícil convertirlas en pan, no fregues, ¿verdad? No le dijo así. O no le dijo: mira, tengo hambre pero no mucha, me voy a aguantar, tranquilo, hombre. No. O no le dijo: mira qué pura lata sos, ahorita que estoy con hambre me venís a fregar, ¿verdad? No le dio su opinión, sino fue escritural el abordaje. Y eso nos enseña mucho, hermanos. Satanás vino a tentarlo, hermanos, en esta primera tentación, con una tentación fisiológica, de necesidad física, de necesidad biológica. El Jesús hombre tenía hambre, igual que usted y yo tenemos hambre cuando no hemos comido. Y a veces también cuando hemos comido, ¿va? Algunos, pues. Entonces, es impresionante cómo Satanás se aprovecha del momento, de la ocasión. Y también está no solo aprovechando de la tentación, lanzando la tentación por un aspecto de necesidad física, sino también por un aspecto de ¿cómo se llama? De identidad. Porque le dice: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y usted, no sé si se acuerda que hace un momento, hace unos instantes, hace unos días atrás, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan. Y cuando fue bautizado salió del agua. Y cuando salió del agua, el Espíritu Santo se le puso a un lado como en forma de paloma. Y la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Satanás, como suele hacerlo, con esa argucia, con esa maña que tiene, porque es mañoso, agarra la misma palabra de Dios y dice: acabo de oír por ahí que sos el Hijo de Dios. Como que Dios dijo que vos sos su hijo. Entonces, si sos el Hijo de Dios, tenés poder. Entonces esas piedras rápido las convertís en pan y le haces competencia a la San Martín, pues, ¿verdad? O sea, es tan, miren, lo interesante es que Satanás, que sea un secreto entre usted y yo, no tiene ningún tipo de creatividad y sigue tentando de la misma manera, apelando a nuestras necesidades físicas y usando lo que Dios dice, porque lo mismo hizo con Adán y Eva. Con que Dios te dijo que no puedes comer de este árbol y que te vas a morir. No te vas a morir, hombre. Es la misma cosa. Lo mismo le está diciendo a Jesús. Le está diciendo: mira, si sos el Hijo de Dios, yo acabo de oír eso ahí en el Jordán. Si sos el Hijo de Dios, decile a estas piedras que se conviertan en pan. Aparte que tenés hambre, aparte que podés comer un montón, aparte que vas a demostrar que sos el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo Satanás apela
no solo a la necesidad física, fisiológica del hombre, del ser humano, sino a las circunstancias, sino también a lo que Dios ha dicho. Casi siempre las tentaciones, mis hermanos, van a ir acompañadas de cuestiones bíblicas que Satanás se justifica y justifica nuestra acción. Mira, hacelo hoy una vez, al fin y al cabo nadie se da cuenta, hombre, tranquilo. Además, Dios es misericordioso y Él te va a perdonar. Dale. Ahora, ¿qué otras cosas físicas, aterrizando esta primera tentación de Jesús hacia nuestra necesidad personal o como seres humanos tenemos? Aparte de comer, muchos decimos, bueno, es que hoy sí me voy a relajar y relax. Y todos dicen, es que qué rico el relax. Y todos quieren pasar una vida de relax y no trabajar. Porque hasta canciones hay, ¿verdad? Es una lata el trabajar, el negrito del batey y no sé cuál otra. De que trabajar es para pobres. Perdónenme, trabajar es bíblico. Está aquí conmigo. Pocos amenes ante eso. Menos antes de la Semana Santa. Usted lo que está pensando es en relax. No le estoy diciendo que no se vale descansar. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que hay necesidades del ser humano que el enemigo aprovecha. ¿Qué estaba haciendo David cuando fue tentado por Satanás para cometer adulterio con Betsabé? De relax. O sea que cuidado con el relax, porque mucho relax de repente nos causa problemas con la tentación y con el pecado. Pero hay otra también, a veces el pecado sexual, ¿verdad usted? El pecado sexual antes del matrimonio o en el matrimonio, el adulterio, la fornicación, muchas veces viene justificado por eso mismo, por esa mentalidad de satisfacer una necesidad. Pero dice, bueno, pero Dios sabe. Yo soy soltero y ya estoy, ya tengo 25 años y aquí ya no aguanto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué hacemos porque tengo una necesidad. Señor, tú conoces mi corazón, ¿sí? No solo tu corazón, tú conoces todo. O cuando ya está casado, es que mire, pastor, es que usted no sabe, mi mujer no me da nada a usted. Entonces uno tiene que ver qué hace. ¿Cómo así? ¿Verdad? Y es que mi mujer, usted solo dolores de cabeza y se acuesta temprano. Y los solteros tapen de los oídos. Pero justificamos el pecado con una necesidad. Y hay necesidad de ese tipo. Claro que la hay, Dios nos hizo así. Pero ante esa necesidad fisiológica sexual, hermanos, también tenemos un intelecto y tenemos un espíritu y tenemos un dominio propio que el Espíritu Santo de Dios nos da. Por eso la participación del Espíritu Santo es vital, va adelante ante la tentación. ¿Y cuál fue el abordaje de Jesús? Mira, ángel caído, escrito está. Ese es el abordaje de Jesús. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, lo que citó Jesús era una verdad total, una verdad completa, una verdad sin sesgos, una verdad simétrica, completa. Satanás no podía argumentar esa verdad porque era la palabra de Dios. Y él le dijo, escrito está, es decir, el Padre que dice que yo soy su hijo, él dice que el hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el hombre no solo es comida pues y bebida. El reino de los cielos, así lo dijo también Pablo, no es comida ni bebida, sino es poder de Dios. ¿Sí me sigue? Entonces, hermanos, cuando nosotros respondemos a una tentación, no debemos buscar, porque mire, a uno de pastor le pasa eso, ¿verdad? Y está bien, yo creo que está bien tener amigos o personas a las cuales les podemos rendir cuentas cuando tenemos una circunstancia, digamos, de tener un vicio, eso pasa mucho con los que son alcohólicos, con los que son drogadictos, y cuando quieren salir de eso,
se aconseja que tengan un compañero de ayuda con el cual puedan todo el tiempo contar con él y poderle llamar y poder reunirse con él y decirle: mira vos, ayúdame porque ahorita tengo ansiedad, tengo necesidad de tomar. Entonces esta es esa ayuda de alguien más que le puede entrar. Pero el asunto es que a veces, hermanos, hay gente que como pastor le llama a uno y le dice: mire pastor, fíjese que se me presentó esta circunstancia. Fíjese que yo trabajo aquí, allá, usted sabe que ya le he dicho antes porque me he ministrado con usted que mi mujer no me da nada, y espera que se me apareció una secretaria que es una secretariona, así bien bonita, y mira que ella dice y ella cómo me entiende. ¿Y usted qué dice, pastor? Aguanta. Ese es el problema, cuando a uno le dice: ¿y usted qué dice, pastor? Porque si el pastor le dice: mi hijo, tenés razón, Dios te entiende. Ay Dios, ¿para qué dije? Ahí ni lo deja uno con la palabra en la boca y se va corriendo. Pero como sabe que va a decir: mira, perdona, estás bateando. Pero si yo como pastor empiezo a argumentar, él me puede recontra-argumentar. Pero si yo le digo: mira vos, la palabra de Dios dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Dale, papadito, haz lo que querrás. Entonces el otro decide, pues. ¿Sí o no? Entonces, miren, hermanos, Jesucristo así abordó la cosa. La abordó al hueso, como decimos. La abordó directo. La segunda tentación, la seguimos leyendo en Mateo 4. Si usted me acompaña, por favor, dice: entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el monte, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez Satanás vuelve a apelar en la misma estratagema, en la misma mentira. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, le dijo: súbete aquí y te tiras. Porque si tú eres el Hijo de Dios, la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles a detenerlo y no va a permitir que se haga daño, y entonces hazlo tú. Esta segunda tentación volvió a retar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Volvió a citar parte de la Escritura. Si usted nota, esta cita de Satanás de la Biblia es todavía más larga que la primera. Cita la palabra del Señor diciendo algo que dice un salmo, y dice: va a mandar a sus ángeles para que te protejan, para que no caigas. Y esta tentación también está acomodando el ambiente a algo, hermanos, que para Jesús podía ser en ese momento, digamos, una buena salida. Está tentando el poder del Señor, está tentando también el propósito de Dios en la vida de Jesús. Porque Jesús sí iba a morir, pero no iba a morir ese día ni de esa manera. Jesús sí iba a ser protegido por sus ángeles. De hecho, habían ángeles ahí en el desierto, lo leímos en Marcos. Entonces Satanás, frente a Jesús y frente a los ángeles, está diciendo: mira, pero si aquí están todos estos ángeles, estos te van a detener si te tiras de ahí. Te van a agarrar, no van a permitir que te caigas. Es más, yo fui ángel de esos, ahora soy caído, pero yo fui de esos y sé que están instruidos para eso. Eso ya esa es salsa de los tacos que yo le estoy poniendo. A veces la salsa está chuca usted, pero ni modo. Pero el asunto es que otra vez, de forma escritural, el Señor le responde. Y le responde con algo mucho más corto, pero mucho más al hueso, mucho más al punto. No tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás oye eso, tiene que cambiar estrategia, tiene que cambiar argumento.
Hermanos, cuando nosotros somos tentados por Satanás, porque ya vimos la diferencia, cuando hay prueba de Dios, estemos contentos, felices, porque vamos a pasar esa prueba, el Señor nos va a dar la salida y vamos a crecer en fe, en paciencia y en muchas cosas más. Pero cuando es Satanás el que nos tienta, estamos, el objetivo de Satanás es que caigamos en el pecado y deshonremos a Dios. Pero dice la palabra en Santiago 1:12, y se lo digo, se lo cito, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, ¿cómo la soportamos? Veamos cómo Jesús la estaba pasando. Veamos cómo el lado humano de Jesús la estaba viviendo. La estaba viviendo lleno del Espíritu Santo y con la palabra de Dios en la boca, en la punta de la lengua. Hermanos, nosotros muchas veces, insisto, queremos sacar a Satanás y sus tentaciones a sombrerazos, y así no se puede, hombre. Tenemos que enfrentarlo con las herramientas, como dice 2 Corintios 10:4, que no son humanas, sino son espirituales y poderosas en Dios. ¿Y cuáles son esas armas espirituales y poderosas en Dios? La oración, la lectura de la palabra, el aprendizaje de la palabra, la presencia del Espíritu Santo y la relación con el Espíritu Santo nos hace fuertes frente a la tentación. Entonces Satanás no tuvo otra cosa que decir: sí, es cierto, eso dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y pasa la tercera, y la tercera es, para mí es como dicen ahora, el destape de Satanás. Ahí se destapa Satanás, es decir, se vuela la barda. Dice así, de nuevo, versículo 8 de Mateo 4: el diablo lo llevó a un monte muy alto, ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Hermanos, digo, es el destape y es la manifestación máxima de Satanás, porque mire, la última o el ulterior objetivo de Satanás al tentarnos, lo que siempre Satanás ha querido es robarle la gloria a Dios, es robarle la adoración a Dios. Por eso fue sacado del cielo. Usted sabe por qué el Luzbel, el ángel de luz, fue sacado del cielo. Fue no desterrado, sino descielado. ¿Usted sabe por qué? Porque se quiso quedar en el lugar de Dios y recibir la adoración y la honra que le pertenecían exclusivamente a Dios. Y aquí Satanás destapa eso y le dice: mira, lo sube a un monte alto y le dice: mira, todos los reinos, todo este poder, esta fama, todo este dinero te voy a dar si te arrodillas y me adoras. Al final eso es lo que quiere Satanás, que nos arrodillemos y lo adoremos a Él y a todas sus entidades y dejemos de adorar a Dios. Me parece una tentación osada, abusiva y mentirosa. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es padre de mentira y es tan mentiroso que hasta él se cree sus mentiras. Y él cree que él es el dueño de todos esos reinos. Es cierto, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, pero él cree que es el dueño de todos esos reinos. Pero el dueño del oro y la plata, el dueño de la tierra y todos los que la habitan, es nuestro Dios. Y a nuestro Dios personificado en Cristo, el verbo de Dios, le estaba diciendo: esto te voy a dar, si eso ya era de Él, prometido por el Padre. Ya era de Él. El Salmo 2 dice que te daré todas las naciones de la tierra. Se lo está diciendo a Jesús. Es una promesa mesiánica para nuestro Señor Jesucristo. Entonces miren, hermanos, me parece, como le digo, osada y abusiva. Porque también ahí se destapó Satanás y dijo: es que mira, a mí lo que me interesa es que me adoren. Yo te voy a dar todo eso: dinero, fama, reino, poder, si postrado te arrodillas y me adoras. Ahora, aquí hay otra cosa que debemos aprender en esta tentación, hermanos, que está muy, muy común hoy en nuestros días. Siempre ha sido, pues, pero hoy en nuestros días como que ha agarrado auge. Y esta tentación es la que muchos hoy tienen en el aspecto de corrupción, en el aspecto de fama, de poder, en el aspecto de poseer cosas rápidamente. ¿Usted qué cree que es la motivación del corrupto? ¿Cuál cree que usted que es la motivación del narcotraficante? ¿Es tener mucho dinero
en poco tiempo y forma fácil. Y otros, aquí lo comentamos como guatemaltecos, ¿y por qué querrá la presidencia de Guatemala si ya es rico, ya es multimillonario? Quiere poder y fama, es la otra cosa que el hombre quiere. El ser humano ansía, anhela dinero, poder y fama. Y por eso, hermanos, hay muchos brujos y muchos mediums, que Dios los reprenda, que andan ofreciendo y que dicen, mire, haga esto, haga lo otro, tome aquello, ponga esto, póngale esta veladora, haga estas oraciones, y entonces usted va a recibir mucho dinero. Y por eso hay mucha gente que visita a esa gente y le regala su dinero. Lo que no saben es que está diciéndole, sí, entonces voy a adorar a Satanás. Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque dice, es que ya no aguanto la situación, estoy en una situación tan difícil, económicamente tengo deudas, tengo estos problemas, tengo estos otros, entonces tengo que ver cómo salgo. Entonces, aunque sea, me vuelvo corrupto, narco, o voy a un brujo por lo menos. Y mucha gente piensa así, mucha gente lo hace. Hermanos, perdonen, pero incluso cristianos de iglesias hacen eso o piensan eso. Hay muchos que están ahorita en la cárcel, lamentablemente, que eran parte de una iglesia y están ahí acusados de asuntos de corrupción. ¿Por qué? Porque es más fácil ganar. Yo gano aquí 10,000, pero esto me lo voy a ganar 10,000 en una firma, y me puedo ganar 10 firmas al mes, 100,000 al mes. Entonces, qué fácil. Pero como Dios conoce mi corazón, hermano, estamos pecando y cayendo en la tentación que Jesús no cayó. Jesús no cayó porque Él sabía quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios. Él sabía que Dios le había prometido esos reinos del mundo. Él sabía que Satanás iba a ser vencido al final, que en la cruz del Calvario Él lo iba a vencer. Él sabía las promesas de Dios. Él sabía la palabra de Dios. Él sabía quién era Él en Cristo, en Dios, porque Él era Cristo, ¿no? Pero Él era el Hijo de Dios. Pero es lo mismo que a nosotros nos debe de ocurrir, hermanos. Nosotros, para enfrentar la tentación, debemos de enfrentarla con identidad de quiénes somos. No es una cuestión, no es una cuestión pasajera de ganar dinero a hoy y mañana esa ganancia de dinero fácil y corrupta me va a llevar a la cárcel, me va a llevar a consecuencias feas. O usted dirá, bueno, pero ¿y si nunca me descubren? En el cielo sí se va a descubrir todo, hermano. Y ahí vamos a ser juzgados por absolutamente todo lo que hacemos, hemos hecho, y lo que tampoco hemos hecho. Entonces la tentación Jesús la enfrenta también otra vez con la palabra, con la escritura, y le dice, ¿sabes qué, Satanás? Mira, no sé, por eso el Señor no me escogió como escritor de sus evangelios, ¿verdad? Primero porque no viví en ese tiempo, y segundo porque yo le hubiera agregado, Jesús ya estaba harto de ese cuate, a ese lo hubiera agregado yo. Y le dijo, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Mateo 4? A la última le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mire, por eso cuando leímos Hebreos 4:15, donde dice que tenemos un sumo sacerdote que no está ajeno a nosotros, sino que nos entiende, porque él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Y qué es ese todo? Bueno, aquí estas son las 3 tentaciones, como le dije, que son ícono, que son principales. Hubo otras tentaciones, como cuando Pedro le dijo, Jesús, no vayas a Jerusalén, ahí no te quieren, apártate de mí, Satanás. Esa fue otra tentación, solo que no se la dijo directamente a Satanás, sino usó a don Pedrito para hacerla. ¿Sí? Entonces miren, hermanos, si usted me pone a resumir, yo me estuve acordando de esta frase de alguien que fue mi pastor. Él decía que los 4 problemas del hombre, o las tentaciones de Satanás al hombre, se resumen en 4 palabras que empiezan con P: pisto, poder, patojas y pereza. Pisto, poder, patojas y pereza. Y las 4 las enfrentó Jesús ahí. Y usted dice, no, pero no habían patojas. No, pero la primera tentación era de algo físico, de una necesidad física, que es lo mismo que las patojas. Pero el pisto y el poder la estaba enfrentando en esta última, y también la pereza, porque entonces Jesús la pereza era en la segunda, ¿verdad? Me tiro de aquí, me detienen en el aire, hago mi ministerio más fácil, o de repente me muero de una vez aquí y salvo a todos. No, Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer, porque su Padre se lo había dicho, porque Él era obediente a lo que el Padre le había dicho.
Entonces, si resumimos, hermanos, el ser humano se enfrenta, nos enfrentamos nosotros todo el tiempo, todos los días, a ese tipo de tentación, al pisto, al poder. ¿Qué le dije? Pereza y patojas. No sé cómo se oye más bonito. Y entonces las mujeres dirán, sí, nosotros no somos tentados. No, patojos pues también. También, porque hay que ponerlo en masculino, ¿eh? Patojos. Ahora, hermanos, para ir cerrando y finalizando, el desafío de este pasaje, la enseñanza de este pasaje para nosotros es cómo enfrentar y vencer la tentación que viene a nosotros. Ya diferenciamos cuando es prueba que viene de Dios. Sintámonos alegres, contentos y pasémosla. Pasémosla, no así como decimos, ¿cómo estamos? Ahí pasándola. No, pasémosla con gozo. Pasémosla con la actitud de que vamos a salir porque el Señor va a dar la prueba, va a dar la salida a esa prueba. Y pasémosla sabiendo que después de la prueba vamos a tener mejor paciencia, más fe y vamos a crecer más en nuestra madurez para con Dios. Pero cuando es la tentación de Satanás, enfrentémosla con el Espíritu Santo, enfrentémosla con la palabra de Dios, enfrentémosla, hermanos, con valentía, con valor, con agallas. Hoy estamos llegando a límites, hermanos, en que realmente hacer las cosas bien como Dios manda se está volviendo totalmente impopular, se está volviendo en contra de la corriente. Ahora la corriente se ha acrecentado, el río está más caudaloso en el sentido de llevarnos al pecado, de llamar bueno a lo malo. Y nosotros debemos de ir en contra de esa corriente como aquellos peces que nadan en contra de la corriente. Usted los ha visto, ¿verdad? Y todavía cuando nadan en contra de la corriente están los osos ahí viendo si en un brinco se los cazan en el aire. Así estamos nosotros los cristianos ahora, contra la corriente, y si brincamos mal nos agarran en el aire. Pero lo que tenemos, la bendición que tenemos, es que tenemos herramientas que no son humanas, que toda esa gente es lo que usa: la publicidad, la fama, la fortuna, el dinero, ¿cómo se llama? El tener renombre, el ser reconocido, el tener posesiones, bienes, el éxito, todo eso que la gente usa y que con la que la gente nos quiere encuadrar en un molde. Y decir, mira, es que si llenas este requisito, si te metes en este molde, entonces sos un hombre de éxito, sos una mujer exitosa, tienes una familia bonita y agradable. Hermanos, lo que nosotros tenemos que buscar es honrar a Dios, es buscar su presencia, es cumplir su palabra. Y es lo que Jesús hizo allí. Él tenía hambre, sí, estaba cansado posiblemente, estaba solo, pues no tan solo, ya vimos que no tan solo, pero por lo menos otro ser humano no estaba cerca de él por esos 40 días y 40 noches. Pero él enfrentó con valentía porque él sabía quién era. Cuando Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, él sabía que era el Hijo de Dios. Cuando Satanás lo enfrentaba con la palabra, él conocía la palabra y le daba la interpretación correcta y la explicación correcta. Y no lo combatió, insisto, con opiniones, con yo creo, con yo pienso. Hermanos, hoy el mundo está lleno de yo creo y de yo pienso. Y vos qué decís, y vos cuánto. No cree, cada vez somos más abstractos en la verdad absoluta. Cada vez el mundo cree menos en una verdad absoluta. La verdad absoluta es la palabra de Dios. La verdad absoluta es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad absoluta está en Dios, hermanos. No nos desviemos, no nos amedrentemos. El mundo nos está atacando a la corriente de pensamiento, porque ese es el mayor problema, hermanos. La corriente, la filosofía de vida que se nos está lanzando, en la cual se pretende que todos nademos en esa misma dirección, está en contra de la verdad absoluta. Porque si a ti te funciona, perfecto, entonces tú úsalo. Y así lo hacemos hasta con las medicinas. A mí me funcionó, a usted yo no sé si le va a funcionar, pero tome agüita de calahuala cuando se va a bautizar. Así no le da miedo cuando le metan al agua. A mí me funcionó, a usted yo no sé, pero lo hablamos no solo en la agüita calahuela, lo hablamos en todo. Miren, a mí me funcionó. Yo estuve casado 10 años, después me divorcié y así me funcionó. Yo no sé si a usted le funciona, pero si usted quiere, pruebe. ¿Y la Biblia qué dice? ¿Cuál es la verdad absoluta? Anoche la leíamos en la reunión de varones. Alguien preguntó, ¿y qué dice la Biblia del divorcio? Bueno, yo leí Malaquías 2:16 o 2:14, donde dice que Dios odia diametralmente el divorcio.
Pues esa es la verdad absoluta. ¿No nos gusta? No nos gusta porque el mundo dice que no, es que depende y por eso mejor no casarse, porque hay que probar y así vivir un ratito juntos y después si nos va bien, bueno, si no lo cambiamos, ¿verdad? Cambiamos a otro, como que fuera carro, casa, calcetines o ropa interior. Hermanos, estamos enfrentando una filosofía de vida tan efímera, tan superficial, que quiere abortar o quiere sacar de la escena la verdad absoluta de Dios. Pero con esa verdad absoluta de Dios enfrentamos la tentación de Satanás. ¿Sí me sigue? Terminamos, vamos a orar, pero yo le voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen. Vamos a orar y después de orar vamos a cantar un canto. Después de cantar ese canto, los invito a pasar al bautisterio. Pero esta oración, hermanos, por favor, no se distraiga. Esta oración es para que el Señor nos ayude. Espero nos haya desafiado la palabra y el Señor nos ayude a enfrentar la tentación. Satanás sigue siendo un mentirosazo, sigue siendo un mañoso y sigue haciéndonos aparecer las cosas como que son agradables, buenas o necesarias. Pero realmente la palabra de Dios nos plantea una verdad absoluta a la cual debemos seguir, a la cual debemos obedecer. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento y vamos a orar al Señor. Padre, qué bueno eres tú, qué maravillosa es tu palabra. ¿Cuánto aprendemos de ti, Señor Jesús? En quien tenemos un sumo sacerdote. Tú eres nuestro sumo sacerdote, Señor, que se puede compadecer de nosotros porque tú pasaste tentación. Tú atravesaste la tentación. El mismo Satanás te enfrentó con tentación. Es tan osado, tan abusivo que te enfrentó en tentación, pero tú saliste victorioso, Señor, y no pecaste. No solo porque eres el Hijo de Dios, sino que en tu humanidad usaste las herramientas que nosotros tenemos al mismo alcance hoy. Tu Espíritu Santo, tu palabra, tu presencia. La herramienta de la Escritura tan importante y el dominio propio que el mismo Espíritu Santo nos da. Señor, cuando vemos cómo enfrentaste las tentaciones, nosotros podemos cobrar ánimo y decir: yo también puedo enfrentarlas. Nosotros también podemos enfrentar esa tentación del poder, de la fama, esa tentación del dinero, de la tentación sexual, la tentación de corrupción, de mentira. Podemos enfrentar un sistema de pensamiento, de filosofía contrario a tu verdad eterna. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo, porque tenemos las herramientas, porque no nos dejaste solos, porque tú dijiste: yo me voy, pero les envío al otro Consolador y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso confiamos en ti, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cualquiera de nosotros, seguramente todos, estamos enfrentando tentaciones a diario, pero si hay algunos, Señor, que están con un tipo de pecado que los ha tenido, Señor, subyugados, que los ha tenido engañados, con el cual han peleado y luchado con sus propias fuerzas, yo te pido hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que tú, Señor, proporciones y abras tu rico tesoro, Señor, para tomar de ti esas herramientas poderosas que no son humanas para vencer la tentación. Hermanos, hermanas, entre nosotros hay personas seguramente que hemos enfrentado tentaciones, quizás la misma por tiempos o por ciclos, pero el Señor hoy te dice: puedes vencerla, puedes dominarla, porque mi espíritu está en ti. Cobra ánimo, iglesia, cobra ánimo. Porque cuando pecamos viene el desánimo. Cuando pecamos
viene las decisiones de abandonar, las decisiones de tirar la toalla. Cuando pecamos viene la justificación propia, la autojustificación, y empezamos a señalar a otros, a la iglesia, a mi papá, al compañero, al jefe. Pero en el nombre de Jesús el Señor nos está hablando hoy, mis amados hermanos, amada iglesia, para que reconozcamos nuestro pecado, nos apartemos de él y seamos así arrepentidos, victoriosos sobre ese pecado, usando las herramientas de Dios, usando su palabra, usando la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. No estás solo en el desierto, no creas. Cuando hay pecado, a veces te sientes en el desierto y a veces dice: aquí nadie me mira, aquí nadie me ve, aquí nadie va a saber. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí hay fieras que te quieren comer, pero también hay ángeles que te quieren defender. Hoy decidamos, hermanos, hoy decidamos. La victoria sobre un pecado no es algo inusual en el reino de los cielos, porque para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Para vencer, para que esa acta de decretos en contra nuestra fuera cancelada. La dejó clavada en la cruz del Calvario. Y hermanos, hermanas, si tú estás luchando con esa situación, quizás de tu carácter, porque te molestas, te enojas muy rápido, porque pronto viene ira a tu corazón, porque pronto empiezas a gritar y a hablar feo en tu casa. El Señor quiere dominar, el Espíritu Santo de Dios quiere dominarte, dominar esa humanidad que brota. Pero debes de dejar que Él te gobierne, que Él te administre. Debes de hablar con Él, debes de copiarlo a Él. Si tú estás luchando con un vicio, hermano, hermana, si tú estás luchando con la pornografía, joven, señorita, quizás alguien está luchando contra eso. El Señor te está diciendo hoy: tú lo puedes vencer en el nombre de Jesús. Lo puedes vencer esa tentación, puedes vencer ese pecado, puedes vencer esa circunstancia que te ha traído así, por la cual tal vez te has sentido mal, te has sentido que la gente te ve, que te juzga. Pero el Señor quiere libertarte hoy de ese pecado, de esa tentación. El Señor lo hizo en la cruz del Calvario. El Señor nos demostró en su humanidad cómo abordar las tentaciones. Así es, hermano y hermana, que si tú tienes que buscar a algo o a alguien, ese es a Dios y a su Espíritu, a su presencia y su palabra, para vencer la tentación. Si tú estás luchando con algo, hermano, hermana, si hay algo que te ha estado alguien que te ha estado acosando, algún pensamiento de tentación, de corrupción, de robo, de hurto, de malversación de fondos, de negocios turbios, el Señor te dice: hoy arrepiéntete, deja eso por un lado y ven hacia mí. Si has estado pensando en dejar a tu familia, en divorciarte porque ya no aguantas, porque hay muchos problemas y situaciones, hoy el Señor te dice: mantente ahí, que yo te sostengo. Si has estado siendo tentado por el pecado sexual, para fornicar, para adulterar, si se te han ofrecido las oportunidades para hacerlo, el Señor está contigo en ese ambiente desértico, y con su palabra puedes salir de eso, con el poder de su Espíritu Santo. Iglesia, arrepintámonos y volvámonos a Él. El poder de su fuerza nos sostiene. La verdad eterna de su palabra es la respuesta a las tentaciones. Si tú necesitas eso, ora conmigo al Señor ahora. Oremos juntos todos, hermanos. Todos necesitamos ser revestidos con ese poder del Señor, ser revestidos con toda su armadura para resistir en el día malo, para que cuando vengan los dardos de fuego del maligno los podamos resistir con el escudo de la fe. Y si vienen a la cabeza, esté bien puesto el casco de la salvación. Y si tenemos que mentir o se nos pide mentir por algo, el cinto de la verdad esté amarrado y bien colocado.
Y que si quieren atacar tu corazón con engaños, con mentiras, la coraza de justicia proteja tu corazón. Y que caminemos y avancemos sin ningún temor, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y en la otra mano tengas la espada, que es la palabra de Dios, para destruir al enemigo, para hacerlo huir como Jesús lo hizo huir. Y dice el último versículo: y Satanás huyó de aquel lugar, porque Satanás no puede contra la palabra, la verdad eterna, contra la presencia del mismo Jesucristo. Señor, inviste a tu gente, a tu iglesia, con tu armadura, Señor. Llénalos de tu presencia. Que tu palabra brote, surja de sus labios, para que cuando venga la tentación no argumentemos, sino digamos la verdad eterna. Sino que, Señor, proclamemos la verdad única, que es tu palabra. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Pero el siguiente verso dice que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Que nos sometamos bajo la poderosa mano de Dios y lo resistamos, porque él huirá de nosotros. ¿Quiénes quieren hoy sujetarse bajo la poderosa mano de Dios? ¿Quiénes quieren someterse bajo esa poderosa mano y resistir la tentación? No en el sentido de aguante y en el sentido de derrota, sino en el sentido de victoria. El Señor le dijo a Pedro: bien, Pedro, estoy contento porque Dios te reveló esto, no te lo reveló carne ni sangre. Y ante esto, la iglesia edificada dice: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Hermanos, no es Satanás el que nos persigue, porque dice como león rugiente. No es un león rugiente, es como que si fuera un león rugiente, pero no lo es. Es un gato desdentado, vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Es un príncipe destronado, que no tiene trono, porque el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el dueño de todo el reino, de todo el universo. En Él se conjuntan todas las cosas. Proclama el nombre de Jesús y el diablo huirá de ti. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda tentación del enemigo sobre nuestras vidas. Y lo que proclamamos es que prevalece tu palabra, prevalece tu evangelio, prevalece, Señor, tu verdad eterna, prevalece tu presencia en medio de nosotros. Y aquellos que están luchando, Señor, tú les das la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han sido vencidos vez tras vez y se sienten mal, hoy tú les das fuerza, Señor, para salir de ese problema, de ese pecado, de esa angustia, Señor, para ser más que vencedores. No como un dicho, no como una muleta de culto, sino como una verdad eterna. Señor, tú dices en tu palabra que tú nos ves como más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, Señor, tomamos tu victoria en la cruz, nos revestimos de ella, nos apropiamos, Señor, a los pies de la cruz y decimos: Señor, soy más que vencedor en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministra, Señor, tu presencia, tu gracia, tu bondad en cada corazón en esta hora mientras cantamos y te adoramos.